En un mundo donde el poder y la riqueza parecen abrir todas las puertas, hay historias que desafían esa realidad y revelan una faceta inesperada de la vulnerabilidad humana. Esta es la historia de una mujer millonaria de 50 años, acostumbrada a controlar todo a su alrededor, y un simple faxineiro que, sin saberlo, se convirtió en protagonista de una situación que cambiaría su vida y la percepción que ambos tenían del uno y del otro. Lo que ocurrió en esa tarde, cuando ella le pidió ayuda para bañarse, dejó a todos sin aliento y pone en evidencia que, en el fondo, todos somos más vulnerables de lo que aparentamos. Imagina a una mujer que ha construido su imperio con sudor, decisiones difíciles y una imagen de fortaleza inquebrantable. Para muchos, ella es la encarnación del éxito y el poder. Pero detrás de esa fachada imponente, hay un lado frágil, una necesidad de sentirse cuidada y, quizás, de volver a ser vulnerable, aunque solo sea por unos minutos. Ella, en su edad y en su estatus, ha aprendido a manejar su mundo, a dominar sus emociones, a no mostrar nunca un lado débil. Hasta que un día, por una razón que solo ella conoce, decide solicitar la ayuda de un faxineiro para algo que, en apariencia, sería simple, bañarse. A simple vista, esa petición podría parecer una muestra de vulnerabilidad de una mujer que, en su soledad y decadencia, necesita ayuda para algo tan cotidiano. Pero lo que vino después fue mucho más que eso. Cuando el faxineiro llegó a su casa, quizás con cierta timidez o respeto, nunca imaginó que su tarea sería mucho más que limpiar. La mujer, en su estado de vulnerabilidad, le pidió que la ayudara a bañarse, a quitarse las impurezas, a sentir esa sensación de pureza que solo un baño puede brindar. El simple acto de ayudarla a vestirse, a deslizarse en la bañera, se convirtió en un momento de tensión, de secretos no revelados y de miradas que lo cambiaron todo. Lo que el faxineiro vio en aquella escena dejó a todos sin aliento. No era solo una mujer vulnerable, sino una persona que, en ese instante, dejó al descubierto una faceta desconocida, quizás oculta por años. La imagen de una mujer poderosa, que controla empresas y decisiones, se desmoronó en cuestión de minutos, revelando una intimidad que pocos tendrían la valentía de mostrar. Lo que sucedió después, las emociones que afloraron y las decisiones que tomaron, quedaron guardadas en la memoria de ambos y en la historia que solo ellos conocen. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cuánto de nuestra fortaleza aparente oculta un lado frágil, y cómo, en ciertos momentos, todos somos vulnerables ante las circunstancias. Nos recuerda que el poder y la riqueza no garantizan la inmunidad frente a las emociones, los miedos y las necesidades humanas más básicas. Y que, a veces, una acción sencilla, como ayudar a alguien a bañarse, puede revelar secretos que cambian vidas y que, quizás, cambian también la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a mostrar nuestra vulnerabilidad? ¿Qué pasa cuando el poder que creemos tener se desvanece ante una simple ayuda? La historia de esta millonaria y su faxineiro es un recordatorio poderoso de que, en el fondo, todos somos iguales, con nuestras fuerzas y debilidades, y que el acto de ser humano va mucho más allá de las apariencias. Si esta historia te hizo reflexionar, si te dejó con ganas de saber qué ocurrió después, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir esta historia con quienes creen que el poder lo es todo. La vida siempre nos sorprende cuando menos lo esperamos, y en esas sorpresas encontramos la verdadera esencia de lo que somos. Porque, al final, todos tenemos algo que esconder y algo que revelar. ¿Qué sería lo que tú esconderías en un momento así? La respuesta, quizás, te deje sin aliento también. En un mundo de opulencia y soledad, ella se movía con la gracia de quien ha aprendido a dominar cada paso, cada gesto y cada silencio. La mujer de 50 años, millonaria, vivía rodeada de lujos que muchos solo podrían soñar, una mansión que parecía una fortaleza, muebles de diseño exclusivo, obras de arte que adornaban las paredes y un equipo de sirvientes que respondía a su mínima orden. Pero, a pesar de todo ese brillo, había en su mirada una distancia que nadie lograba atravesar, una especie de muro invisible que la separaba del mundo exterior y, quizás, incluso de sí misma. La elegancia que la definía era solo una máscara,
un escudo que había creado para esconder heridas que todavía dolían. Con una postura impecable, ella parecía ser la personificación del éxito, una mujer que había conquistado todo lo que podía en la vida: dinero, poder, prestigio. Sin embargo, en su interior había un vacío que ninguna riqueza podía llenar. La soledad y el silencio eran sus únicos compañeros en esas largas tardes, donde el eco de su propia respiración se convertía en la única melodía. La pérdida de alguien importante, quizás un amor no correspondido, una traición que la dejó marcada, o una herida del pasado que nunca sanó, aún latía en lo profundo de su alma. Era un secreto que solo ella conocía, un dolor que se escondía tras la máscara de la mujer fuerte y segura. Era una mujer que había aprendido a ser independiente, a no mostrar nunca sus debilidades. La dureza en su carácter la había forjado en un mundo de negocios y decisiones difíciles. Pero, en esos momentos de soledad, la vulnerabilidad emergía, silenciosa y constante. La imagen de una mujer que controla todo, que no deja cabida a la duda o al error, contrastaba con esa necesidad callada de sentir algo más allá del éxito material. Un día, en medio de su rutina, ella decidió que necesitaba ayuda para algo que, en apariencia, era simple: bañarse. Pero para ella, esa petición no era solo una cuestión de higiene, era un acto de vulnerabilidad, un momento en que la fortaleza se desvanecía y emergía una parte más humana, más frágil. Llamó a su faxineiro, un hombre sencillo, que sin saberlo, entró en su mundo de secretos y silencios. Desde que llegó, ella le indicó con cierta autoridad que la ayudara a bañarse, quizás para sentirse cuidada, quizás por la soledad que la apretaba en el pecho. El acto, aparentemente cotidiano, fue mucho más que eso. La mujer, en su estado de vulnerabilidad, dejó escapar un lado que pocos habrían llegado a conocer. Ella, la mujer que parecía tenerlo todo, se entregó a esa ayuda con una mezcla de resignación y un deseo oculto de sentirse humana en ese instante tan íntimo. Lo que el faxineiro vio en ese momento fue algo que lo dejó sin aliento. No era solo una mujer vulnerable, sino una persona que, en esa escena, reveló un pasado lleno de heridas abiertas. La imagen de su belleza, su carácter, su éxito, se desmoronó en ese instante, dejando al descubierto una historia de pérdida, traición o desilusión que todavía pesaba en su alma. La distancia que había construido con tanto esfuerzo se quebró, y en su lugar quedó una mujer expuesta, sincera, con una vulnerabilidad que cortaba como un filo. En ese momento, mientras ella se dejaba ayudar, una historia invisible se tejía entre ambos. Él, un simple trabajador, sin saberlo, fue testigo de una verdad que solo los corazones rotos entienden. La imagen de una mujer fuerte que parecía invulnerable quedó en pausa, reemplazada por la figura de alguien que también había sufrido, que también había llorado en silencio. Esa escena quedó grabada en sus mentes, en su memoria, en un rincón secreto de su historia. La mujer, en su mundo de lujo y aislamiento, había mostrado su lado más humano y frágil. Y, en ese acto de ayuda, ambos comprendieron que, detrás de las apariencias, todos llevamos cicatrices. El poder y la riqueza no garantizan la inmunidad frente a las heridas del alma. La vulnerabilidad puede emerger en los momentos más inesperados, revelando que, al final del día, todos somos iguales, seres humanos con miedos, heridas y una necesidad profunda de ser vistos, entendidos y, sobre todo, aceptados. Si esta historia te hizo sentir esa mezcla de admiración y empatía, si te dejó pensando en las heridas que quizás guardas en lo más profundo, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y comparte esta historia. Porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestros propios momentos de vulnerabilidad y entender eso nos hace más humanos. La vida, con su brillo y su sombra, siempre nos sorprende cuando menos lo esperamos. ¿Qué secretos ocultamos en nuestro interior? Quizás, en esa vulnerabilidad, encontremos la verdadera fuerza. El joven que entró en esa casa no era un hombre de palabras rimbombantes ni de grandes gestos.
Era un hombre sencillo, de manos callosas y mirada tranquila, que había aprendido desde muy joven que la vida no siempre es justa, pero que la dignidad y el esfuerzo son las únicas armas que uno tiene para seguir adelante. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la casa ya estaba en silencio, con el cuerpo cansado y la espalda adolorida por horas de trabajo constante. No era un hombre que buscara reconocimiento, pero sí un propósito firme que lo mantenía en pie, su familia. Sus hijos, pequeños y llenos de sueños, dependían de su esfuerzo para tener un futuro mejor. La deuda, que parecía una sombra que nunca se apartaba, lo presionaba día y noche, alimentando su determinación de no rendirse. Todo en su vida giraba en torno a esa lucha silenciosa, esa batalla diaria que libraba sin que nadie lo notara. La humildad era su escudo y la honestidad, su camino. Cuando lo llamaron a esa casa, no fue por capricho, sino porque, en medio de tantas dificultades, había aceptado cada tarea con una sonrisa humilde, con la intención de cumplir, de no defraudar a quienes confiaron en él. Él sabía que no era mucho, que su trabajo era poco valorado en un mundo que solo mira la superficie, pero también entendía que su integridad era lo que realmente importaba. Cada centavo que ganaba, cada esfuerzo que hacía, era un paso más cerca de un sueño, darles a sus hijos una vida diferente, alejada de las deudas y las incertidumbres. La dignidad que mantenía en su rostro era la misma que lo había acompañado desde que empezó a trabajar en esta industria de limpieza. Con paciencia y respeto, cumplía con cada orden, sin quejarse y sin buscar nada a cambio, solo la satisfacción de saber que, en su silencio, era un pilar para su familia. Cuando la mujer millonaria lo llamó para que la ayudara a bañarse, no vio en ella una señora poderosa, sino una mujer que, en su propia soledad y fragilidad, buscaba algo más que ayuda física. La escena que siguió, en la cual él cumplió con su tarea con discreción y respeto, quedó en su memoria, no como una humillación, sino como un acto de humanidad. Porque en esa simplicidad, en esa entrega silenciosa, se reflejaba la pureza de un corazón que no juzga, que no busca reconocimiento, solo la satisfacción de hacer lo correcto. Él no sabía qué había visto en ella ese día, ni qué heridas ocultaba esa mujer detrás de su fachada de éxito y fortaleza. Pero sí sabía que, en su interior, también había una lucha, una herida que quizás nadie podía ver. La pureza de su alma y su lealtad lo definían más que cualquier logro material. Él mantenía su dignidad intacta, incluso en los momentos más difíciles, porque sabía que en su esfuerzo diario residía su verdadera fuerza. La historia de ese joven no es solo la historia de un trabajador humilde, sino la historia de un corazón que, aunque marcado por las dificultades, seguía creyendo en la bondad, en el valor del esfuerzo, y en el poder de la lealtad. Él, en su silencio, representaba la esperanza de que, aunque la vida sea dura y a veces injusta, la honestidad y la pureza del alma siempre prevalecen. La historia de su lucha, de sus sueños y de su dignidad, nos recuerda que detrás de cada fachada de éxito y poder, hay seres humanos con historias invisibles, con heridas que no siempre se ven pero que también marcan vidas profundas. La próxima vez que veas a alguien trabajando duro, recuerda que, en su mirada, puede haber un mundo de sacrificios, de amor y de esperanza. Porque, en el fondo, todos somos iguales, buscando un propósito, una razón para seguir adelante, con la dignidad intacta. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre la pureza de las personas que están en las sombras, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir. La verdadera fuerza de un ser humano no está en lo que ostenta, sino en la honestidad, la lealtad y la dignidad que lleva en su alma, incluso en los momentos más difíciles. Porque, al final del día, todos buscamos ser vistos como seres humanos dignos y valiosos, sin importar el papel que desempeñamos en la vida. El ambiente en la lujosa mansión era silencioso, salvo por el suave roce de las cortinas de seda y el eco de sus pasos medidos. Ella, una mujer de 50 años, vestía un conjunto elegante que reflejaba su estatus y autoridad. Su porte, impecable y distante, mostraba la seguridad de quien ha conquistado todo lo que deseaba en la vida, pero también llevaba en sus ojos una sombra de tristeza y vulnerabilidad que pocos lograban percibir.
La diferencia de clases entre ellos era abismal, ella, rodeada de opulencia y poder, con gestos suaves y modales refinados que transmitían control, él, un hombre humilde, de rostro cansado pero sereno, que había llegado allí con la firmeza de un propósito y la honestidad en su corazón. La tensión invisible se palpaba en el aire cuando él entró en la habitación, con una bolsa de herramientas y una sonrisa respetuosa. Ella le indicó, con una voz firme pero cortés, que la ayudara a bañarse, un acto que en su mundo parecía simple, pero que en su realidad era una vulnerabilidad que apenas podía aceptar. La diferencia en actitud era palpable, ella, elegante y reservada, con movimientos controlados y una mirada que parecía evaluar cada gesto, él, con una humildad que se reflejaba en cada expresión, sin pretensiones, solo con la disposición de cumplir con su tarea. La distancia entre ellos parecía insalvable en un primer momento. Ella, acostumbrada a mandar y a que la obedecieran sin cuestionar, intentaba mantener la compostura, pero sentía como su corazón latía más rápido, como si esa simple petición abriera una puerta a algo desconocido. Él, por su parte, observaba con atención cada detalle, consciente de que esa escena podía marcar un antes y un después en su vida. La manera en que ella le indicó, con una voz calmada pero con un dejo de autoridad, qué hacer, contrastaba con la sencillez y la honestidad en su expresión. Sus ojos se cruzaron por un instante, y en ese breve contacto, una chispa invisible pareció encenderse. Ella se sintió atrapada entre el respeto por su posición y una curiosidad que no podía negar. Él, en cambio, no podía evitar notar la fragilidad que escondía esa mujer que parecía tenerlo todo, pero que en ese momento mostraba en su rostro una vulnerabilidad que le resultaba desconcertante. La tensión se intensificó en silencio, un roce de miradas que parecía decir más que 1000 palabras. La diferencia en sus mundos, en sus estilos de vida, parecía a punto de colisionar en ese instante preciso. Pero, al mismo tiempo, había algo más, una atracción silenciosa, una curiosidad mutua, una sensación de que esa escena, por simple que pareciera, iba a cambiar todo para ambos. La fragilidad de ella, combinada con la honestidad de él, creaba un contraste irresistible. Él, con su sencillez, representaba la pureza de un corazón sin máscaras, ella, con su autoridad, mostraba la complejidad de una vida llena de logros y heridas no sanadas. En ese momento, en esa habitación que parecía un mundo aparte, ambos supieron que sus destinos estaban a punto de cruzarse de manera irreversible. La historia que comenzaba allí no solo trataba de un acto de ayuda, sino de algo más profundo, la colisión de dos vidas, de dos mundos, y la promesa de que, en esa unión inesperada, algo irremediablemente cambiaría. La escena quedó suspendida en el tiempo, una mezcla de atracción, incomodidad y esperanza. La mirada de ella, al notar la sinceridad en la de él, se volvió más suave, aunque aún contenía una reserva que solo el tiempo revelaría. La honestidad en su expresión, la humildad en su postura y la tensión en sus ojos marcaban el comienzo de una historia que prometía desafiar todas las reglas. La audiencia, cautivada, siente que ese encuentro no es solo un momento aislado, sino la semilla de un cambio que podría alterar sus vidas para siempre. Porque a veces, en la colisión de mundos tan diferentes, nace algo que trasciende clases, dinero y poder, una verdad que solo la vulnerabilidad y la honestidad pueden revelar. ¿Qué será lo que emergerá de esa tensión silenciosa? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa está clara, esa reunión, aparentemente sencilla, está a punto de marcar un antes y un después en la historia de ambos. La atmósfera en la habitación seguía cargada de una tensión silenciosa, una mezcla de curiosidad y una especie de atracción que ninguno de los dos supo cómo manejar en ese momento. Ella, con su rostro marcado por la vulnerabilidad que había mostrado, se dio unos segundos para recobrar la compostura. Sus ojos, que antes reflejaban una mezcla de autoridad y fragilidad, ahora brillaban con una chispa de determinación. Ella respiró profundo, sintiendo que ese instante podía ser mucho más que un simple acto de ayuda, podía ser el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Con una voz que, aunque suave, llevaba la firmeza de quien sabe exactamente lo que quiere, ella rompió el silencio. «Sabes», dijo,
esto no puede quedar solo en un acto aislado. Necesito algo más que ayuda física. Algo que sea mutuo, que tenga un acuerdo, un compromiso. Sus palabras flotaron en el aire, creando una tensión moral que parecía más densa que la misma escena. Él la miró, sorprendido, sin entender del todo a qué se refería, pero sintiendo en su corazón que estaba a punto de escuchar algo que marcaría un punto de inflexión. Ella continuó, con una sinceridad que se filtraba en cada palabra: te propongo un trato. Pero no uno común. Un acuerdo que nos beneficie a ambos. Necesito que hagas algo por mí, algo que vaya más allá de lo que imaginas, y tú, a cambio, recibirás algo que también deseas. La propuesta era inusual, casi desconcertante, y en el fondo, contenía una carga moral que hacía que aquel momento se sintiera como un juego peligroso, una línea que podía cruzar sin vuelta atrás. La duda y la curiosidad se mezclaban en ambos, mientras el silencio volvía a envolverlos. ¿Y qué sería eso?, preguntó él con cautela, con el corazón latiendo más fuerte. La mujer le sonrió, no con arrogancia, sino con una especie de confianza que solo el deseo de conseguir algo importante podía darle. Un intercambio de favores. Tú me ayudas a mantener mi dignidad, a sentir que todavía puedo confiar en alguien, y a cambio, te ofreceré algo que quizás nunca hayas imaginado. No es dinero, no es nada material. Es algo que solo tú puedes decidir si quieres aceptar. Pero te advierto que lo que te pido no es simple, y que el precio puede ser mucho mayor de lo que piensas. La tensión creció en la habitación, cada uno sintiendo que estaban al borde de un precipicio moral. La propuesta, aunque velada y en apariencia un simple acuerdo, llevaba en sí un peso que podía cambiarles para siempre. Ella, con su rostro serio y decidido, parecía estar poniendo en juego su orgullo, su vulnerabilidad y quizás, también, su pasado. Él, con su honestidad y su moral intacta, se debatía entre lo que su conciencia le decía y esa irresistible curiosidad que le quemaba por dentro. ¿Qué sería exactamente lo que ella quería ofrecerle a cambio? ¿Y qué tienes en mente?, preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. Ella se acercó un poco más, bajando la voz, casi susurrando: podemos hacer un contrato, un acuerdo formal, en el que tú y yo nos comprometamos a algo que vaya más allá de lo físico. Puede ser un pacto de confidencialidad, un compromiso emocional, o incluso, si tú quieres, un falso matrimonio, algo que te dé estabilidad y que te permita salir de esa situación difícil en la que estás. La idea de un contrato de ese tipo, de un pacto que implicaba fingir una relación, de alguna forma, elevaba la escena a un nivel moral y emocional mucho más complejo. La propuesta no solo ponía en juego su dignidad, sino también su ética, sus sentimientos y sus límites. La tensión en la habitación era casi insoportable, cada segundo parecía estirarse en una eternidad, y ambos sabían que esa decisión definiría no solo ese momento, sino también el resto de sus vidas. El silencio volvió a envolverlos, pero ahora con un peso diferente, la anticipación de un futuro incierto, la duda de si estaban dispuestos a cruzar esa línea, y el temor de lo que pudiera suceder si aceptaban. La mujer, con su mirada fija en él, le dio a entender que no había marcha atrás. Que aquel pacto, esa promesa de algo más, era la clave para un nuevo comienzo, o quizás, para la destrucción de lo que aún quedaba de su moral. Y así, en medio de esa escena cargada de moralidad y deseo, ambos supieron que ese momento sería el punto de inflexión de todo. La historia que estaban a punto de comenzar sería mucho más que un simple acuerdo, sería la prueba definitiva de cuánto estaban dispuestos a arriesgar, a sacrificar y a aceptar en nombre de algo más grande que ellos mismos. La tensión se convirtió en un puente hacia lo desconocido, y en ese instante, ambos comprendieron que nada sería igual después de aquello. ¿Aceptarían el trato? ¿Qué peso tendría en sus almas y en sus vidas? Solo el futuro lo diría. Pero una cosa era segura, en ese día, en ese encuentro, todo cambió para siempre. El día comenzaba en silencio, solo roto por el suave roce de las manos de ella al ajustar la toalla alrededor de su cuerpo. Él, en silencio también, se mantenía a cierta distancia,
observando con una mezcla de respeto y una tensión que parecía suspendida en el aire. La habitación, iluminada por la luz tenue de la mañana, parecía contener todo un mundo de emociones no expresadas. La mujer, con su rostro marcado por años de autoridad y fragilidad, respiraba lentamente, mientras en su mirada se reflejaba una especie de aceptación silenciosa. Él, con las manos aún temblorosas, se acercaba con cuidado, consciente de cada movimiento, de cada gesto que podía alterar esa delicada escena. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese breve contacto, parecía comunicarse un lenguaje propio, una conversación sin palabras que solo ellos podían entender. Ella dejó escapar un suspiro profundo, como si quisiera liberar una carga invisible, y lentamente levantó una mano para indicarle que podía comenzar. La sensación del agua, tibia y envolvente, empezó a cubrir su piel, y en ese momento, todo parecía detenerse. La suavidad del vapor, el silencio que solo era interrumpido por el suave goteo del agua, y la presencia del otro, que en silencio ofrecía una especie de apoyo, crearon un espacio de vulnerabilidad compartida. Él, con movimientos cuidadosamente medidos, se dedicó a enjuagar sus cabellos, evitando cualquier contacto innecesario, pero sin perder la atención en cada detalle de su rostro. Ella cerró los ojos por un instante, permitiendo que el agua acariciara sus mejillas, sintiendo quizás algo más que la simple limpieza física, una especie de renacimiento, una purificación emocional que parecía fluir junto con las gotas. La piel, que en un primer momento parecía resistente, lentamente mostraba sus matices más delicados, sus líneas y cicatrices, en una especie de exposición silenciosa que solo el agua podía revelar. El silencio, en esa intimidad, se volvió un lenguaje en sí mismo. No se necesitaban palabras, solo gestos y miradas que decían más que cualquier diálogo. Él, con una atención casi reverente, se movía con lentitud, evitando cualquier gesto que pudiera parecer invasivo. Ella, por su parte, se entregaba a ese acto de vulnerabilidad, aceptando la presencia del otro como un aliado en ese proceso de purificación y aceptación. Sus manos, aunque temblorosas, mostraban un cuidado profundo, una especie de gratitud que no necesitaba ser expresada en palabras. De vez en cuando, ella giraba su rostro para evitar que el agua entrara en sus ojos, y en esos momentos, en su expresión, se percibía una mezcla de calma y miedo, de deseo de ser vista sin máscaras y de protección ante la exposición que sentía. Él, con un gesto que parecía más una reverencia que un simple acto de ayuda, se aseguraba de que cada rincón de su piel fuera atendido con delicadeza. La cercanía, aunque mínima, era suficiente para crear una corriente eléctrica en el aire, una tensión contenida que ambos sabían que podía estallar en cualquier momento. Al terminar, él le tendió una toalla, y ella se envolvió en ella con una respiración entrecortada. Sus ojos se encontraron una última vez, y en ese intercambio silencioso, quedó sellada una conexión que trascendía palabras y gestos. La mujer le dio una pequeña sonrisa, casi imperceptible, una señal de agradecimiento y reconocimiento. Él, con una reverencia discreta, se retiró lentamente, dejando que ella permaneciera allí, envuelta en la calidez de la toalla, con el corazón latiendo con fuerza, consciente de lo que había pasado y de lo que aún quedaba por descubrir. La habitación quedó en calma, solo vibrando en la memoria de ese instante suspendido en el tiempo. La química, forjada en la restricción y en el respeto mutuo, se había ido tejiendo lentamente, sin prisas ni presiones. Era un juego de miradas, de gestos que decían más que las palabras, de emociones que se escondían en cada roce, en cada silencio compartido. Y en esa quietud, ambos supieron que aquel acto, simple en apariencia, había marcado un punto de inflexión en su relación, un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza se entrelazaban en un delicado equilibrio. El agua había dejado de caer, pero la tensión en la habitación seguía siendo palpable. Ella, envuelta en la toalla, se había quedado quieta, con la mirada perdida en un punto fijo en la pared, como si intentara procesar lo que acababa de suceder. Él, con las manos aún mojadas, permanecía en silencio, consciente de que había algo más que aquel acto de ayuda física. La expresión en su rostro mostraba una mezcla de sorpresa,
angustia y una especie de reconocimiento que no podía ser el mismo que ella había esperado. La mujer, por fin, rompió el silencio, pero no con palabras. Su respiración era irregular, sus ojos brillaban con algo que parecía una mezcla de lágrimas y descubrimiento. Él, en ese momento, sintió que su mundo se tambaleaba por completo. La verdad que había visto, esa que había quedado oculta en la sombra de los secretos cotidianos, había llegado para cambiarlo todo. Ella, con un gesto que parecía más un desprendimiento que un acto consciente, se apartó un poco y le dejó ver algo que hasta entonces había estado oculto a los ojos del mundo. Allí, en su espalda, en la parte más baja, había una cicatriz profunda, una marca que parecía contar una historia de sacrificio y dolor. La mujer, con la piel aún húmeda, se volvió lentamente hacia él, con una expresión vulnerable que nunca había mostrado antes. Sus ojos, cargados de una intensidad que parecía atravesar su fachada de mujer poderosa, le pidieron algo que no podía ser ignorado. Él, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que esa cicatriz no era solo una marca física, era un reflejo de su pasado, de una vida marcada por sacrificios y pérdidas que ella nunca había querido compartir. En ese instante, la distancia que parecía separarles se redujo a nada. La mujer, en su vulnerabilidad, dejó caer la máscara de la invulnerabilidad y reveló una verdad que la hacía humana, frágil y real. La historia que ambos habían construido hasta ese momento, basada en roles de poder y control, empezó a invertirse. La mujer, que siempre había sido la que mandaba, la que decidía, ahora era la que mostraba su herida más profunda. Él, que en un principio solo había sido un simple empleado, se convirtió en un confidente, en alguien que conocía su mayor secreto y que, sin querer, la había puesto en un lugar de igualdad y empatía. La revelación cambió la dinámica entre ellos. Ya no era solo una relación de ayuda y subordinación, sino un vínculo humano, una conexión genuina que nacía de la empatía y la comprensión. Ella, sintiendo que su vulnerabilidad había sido aceptada, experimentó una liberación que no podía describir con palabras. La carga de la perfección y el control que había llevado durante tantos años empezó a desvanecerse, dando paso a una emoción más pura y sincera. Él, por su parte, descubrió en ella una fortaleza que no había visto antes, una mujer que, a pesar de su riqueza y poder, llevaba en su interior cicatrices que la hacían aún más admirable. La piel húmeda y vulnerable se convirtió en un símbolo de esa transformación. La distancia que había parecido separarlos, solo unos minutos antes, se convirtió en un espacio de entendimiento mutuo. Los roles, que parecían inamovibles, se revirtieron en un acto de reconocimiento y humanidad. La historia de esa mañana se convirtió en un momento decisivo, un punto de inflexión donde ambos comprendieron que, en la fragilidad y en la honestidad, reside la verdadera fuerza. Ella, con su secreto revelado, se sintió más ligera, más real. Él, con esa revelación, también encontró una parte de sí mismo que desconocía, la capacidad de empatía, de compasión, de aceptar la imperfección. En ese silencio cargado de emociones, supieron que todo había cambiado para siempre. La cicatriz en su espalda ya no era solo una marca de dolor, sino un símbolo de su valentía, de su humanidad. Y en ese acto de entrega, de vulnerabilidad y aceptación, ambos encontraron un nuevo comienzo, donde la verdadera fuerza no residía en la apariencia ni en los roles, sino en la autenticidad y en el amor por lo que somos en realidad. En ese momento, cuando la mujer se giró lentamente, dejando al descubierto esa cicatriz que revelaba su historia de dolor y sacrificio, algo en ella cambió para siempre. La fachada de poder, esa máscara de invulnerabilidad que había llevado durante años, empezó a desvanecerse en su interior. La presencia del hombre, que en ese instante la observaba con una mezcla de respeto y empatía, había logrado penetrar en su mundo más profundo, en esa parte que siempre había mantenido oculta. La mujer, que hasta hacía unos minutos parecía una figura de autoridad imperturbable, se encontraba ahora en una posición de vulnerabilidad absoluta. La piel húmeda, la respiración agitada y esa mirada que mezclaba miedo con una silenciosa esperanza, la transformaban en alguien mucho más humano, mucho más real.
La fuerza que había sido su escudo durante tanto tiempo empezó a ceder, reemplazada por una sensación de fragilidad que le hacía sentir viva y, al mismo tiempo, completamente expuesta. En ese silencio que parecía ahora más pesado, ella sintió que sus propios límites se estaban desdibujando. La distancia que antes parecía insalvable entre su corazón y el del hombre que la ayudaba desapareció en un instante, dejando solo un espacio de compasión genuina. La empatía, esa cualidad que siempre había considerado como una debilidad en su mundo de lujo y control, empezó a florecer en su interior. La mujer se dio cuenta de que no era solo la cicatriz la que la hacía vulnerable, sino también esa necesidad de ser vista, entendida y aceptada tal cual era. Y en esa revelación, se permitió sentir algo que hasta entonces había estado enterrado, una ternura que le recorrió la espalda como un río de emociones contenidas. La relación entre ambos empezó a transformarse en algo más sincero, más humano. La mujer, que durante años había dado órdenes, controlado cada detalle de su vida y de quienes la rodeaban, comenzó a entender que su verdadera fortaleza residía en esa capacidad de abrirse, de mostrar su lado más frágil sin miedo. La presencia del hombre, que en un principio parecía solo un sirviente, ahora era un espejo que reflejaba lo que ella llevaba dentro, esa parte que había olvidado o quizás negado por tanto tiempo. Él, por su parte, sintió que su papel en esa historia había cambiado también. La admiración que antes sentía por su empleadora se diluyó en una empatía genuina. La vista de esa cicatriz, esa marca de su pasado, le hizo comprender que ella también cargaba una carga emocional que la hacía humana y vulnerable. La diferencia entre poder y empatía, entre orgullo y ternura, se hizo evidente en la manera en que ella empezó a mirarlo. No como alguien inferior, sino como un igual, como un ser humano con historias, heridas y sentimientos que merecían ser respetados. La mujer, en su proceso de transformación, empezó a dejar de lado su máscara de invulnerabilidad. Por primera vez, en mucho tiempo, sintió que podía aceptar su propia fragilidad y, en esa aceptación, encontró una fuerza que nunca imaginó poseer. La ternura, esa emoción que siempre había considerado como una debilidad, empezó a inundar su corazón. Y en la quietud de ese momento, con el agua todavía en su piel, ella se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus posesiones, sino en esa capacidad de ser auténtica, de mostrarse vulnerable y, aún así, fuerte. La relación entre ambos se convirtió en una historia de redención, de reconocimiento mutuo y de humanidad compartida. La mujer ya no era solo la millonaria poderosa que daba órdenes y controlaba su mundo, ahora era alguien que había descubierto que la verdadera fuerza residía en la empatía, en la capacidad de amar y ser amada en la imperfección. La cicatriz en su espalda, lejos de ser un símbolo de derrota, se convirtió en un recordatorio de que la vulnerabilidad puede ser la mayor de las fortalezas. Y en ese instante, en ese acto de entrega, ambos sabían que nada sería igual, que ese momento había marcado un antes y un después en sus vidas, y que la verdadera riqueza, al fin, había llegado a sus corazones. En ese momento de vulnerabilidad y cercanía, cuando la mujer parecía haber dejado atrás sus máscaras y permitirse ser humana, un silencio pesado empezó a llenar la habitación. La sensación de conexión, de sinceridad, parecía haber llegado a su punto más alto. Pero, de repente, una sombra del pasado volvió a asomar, como un eco que no podía ser ignorado. La mujer, que hasta hacía poco había estado tan abierta, sintió que una barrera invisible se levantaba de nuevo entre ella y el hombre que la ayudaba. La razón no era otra que su propio orgullo, esa parte de ella que siempre había estado aferrada a su imagen de invulnerable, a la percepción de que aceptar ayuda o mostrar vulnerabilidad era una debilidad que no podía permitirse. En su interior, una lucha se desató, por un lado, el deseo de seguir siendo auténtica, de entregarse sin máscaras, por otro, ese peso de la sociedad, de sus propios prejuicios, que le recordaba que en su posición no podía permitirse esa clase de vulnerabilidad. La mujer se quedó en silencio, con la mirada perdida en las baldosas húmedas, sintiendo como una culpa profunda la invadía. Pensó en su pasado, en esas relaciones que había tenido antes, en esos amores que la habían marcado y que, en su orgullo, había enterrado en el olvido.
Pensó en lo que habría pasado si en aquel entonces hubiera sido capaz de mostrar su verdadera cara, si hubiera dejado que alguien la ayudara sin miedo a ser juzgada. La idea de que había construido toda una vida en torno a la fortaleza, a la imagen de una mujer independiente y poderosa, le parecía ahora una máscara rota. La culpa apretaba en su pecho, como una piedra que no podía quitarse. Y el hombre, que la observaba con una mezcla de comprensión y preocupación, empezó a entender que ese momento de cercanía también traía consigo un peso emocional mucho más grande. La mujer, en su silencio, empezó a lamentar sus decisiones, sus errores y las heridas que había llevado en silencio durante años. La distancia que parecía haberse reducido, en un instante se volvió insalvable. La mujer se apartó con rapidez, como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. Se levantó de la bañera con pasos temblorosos, su rostro reflejaba una mezcla de dolor y arrepentimiento. La verdad era que no solo había sido su orgullo el que la había frenado, sino también el miedo a que su vulnerabilidad fuera interpretada como una señal de debilidad ante una sociedad que siempre le había exigido ser fuerte, inquebrantable. En ese instante, se dio cuenta de cuánto había reprimido sus sentimientos, cuánto había guardado en su interior por temor a ser juzgada o rechazada. La culpa la invadió por completo, y en su interior, una parte de ella deseaba volver atrás, detenerse y no avanzar en ese camino de honestidad. Pero también sabía que ese momento había sido un punto de inflexión. La historia de su vida estaba marcada por esas heridas no sanadas, por esa necesidad de mostrar una fachada perfecta ante el mundo. Y ahora, en medio de esa reflexión dolorosa, se enfrentaba a la realidad de que quizás, para poder seguir adelante, tendría que aceptar que su vulnerabilidad también era una parte esencial de su fuerza. La sensación de arrepentimiento la golpeaba con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la carga de su pasado era demasiado pesada para seguir llevándola sola. El peso de la sociedad, sus propias expectativas y sus errores la habían llevado a un punto en el que la honestidad y la apertura parecían inalcanzables. La herida de su orgullo, que en un principio parecía solo una barrera, ahora se revelaba como un muro que la había separado de la libertad emocional. La historia en ese momento alcanzaba su punto más alto, donde el dolor, el arrepentimiento y la reflexión se entrelazaban en un torbellino de emociones. La mujer, con lágrimas en los ojos, se quedó allí, preguntándose si alguna vez sería capaz de perdonarse a sí misma y aceptar que, en realidad, su mayor fortaleza residía en su capacidad de mostrarse vulnerable, incluso ante los riesgos y las heridas del pasado. En ese instante, cuando la mujer se apartó con rapidez, sintiendo que una pared invisible la separaba del hombre que había sido testigo de su vulnerabilidad, una corriente de tristeza y resignación la invadió. Durante años, había construido su vida sobre la base del control, la fortaleza y la imagen de invulnerabilidad. Pero en ese momento, se dio cuenta de que esa máscara había sido también su cárcel, y que el miedo a mostrarse verdaderamente humana la había alejado de la felicidad genuina. La culpa y el arrepentimiento pesaban en su corazón, pero en medio de ese tormento, una pequeña chispa de esperanza empezó a encenderse. Ella, que siempre había creído que el amor y la confianza eran privilegios exclusivos de los que tenían poder o dinero, empezó a entender que, en realidad, la verdadera fortaleza residía en aceptar sus propias heridas y abrir su corazón a la posibilidad de ser amada tal cual era. La mirada del faxineiro, que la había observado con una mezcla de comprensión y pesar, la hizo sentir un calor que nunca había experimentado antes. Él, sin decir una palabra, se acercó despacio, con respeto, y tomó sus manos. En ese acto silencioso, ella encontró la valentía que le había faltado durante tanto tiempo. La mujer dio un paso adelante, dejando atrás su orgullo y sus miedos, y se permitió aceptar esa mano extendida, esa muestra de aceptación y amor genuino. La transformación no fue instantánea, pero sí profunda. En los días siguientes, ella empezó a cambiar. La mujer poderosa que siempre había vivido controlando todo, empezó a aprender a confiar, a dejarse llevar por la ternura y la sencillez de las cosas cotidianas. La verdadera riqueza, descubrió, no estaba en sus posesiones ni en su dinero,
sino en esa capacidad de abrir su corazón y aceptar el amor sin condiciones. Él le enseñó que el amor auténtico no es una cuestión de poder o estatus, sino de vulnerabilidad compartida y respeto mutuo. Poco a poco, la mujer comenzó a dejar de lado su orgullo y sus prejuicios. Aprendió que permitirse ser vulnerable no era una señal de debilidad, sino un acto de valentía que la acercaba más a su verdadera esencia. La relación entre ambos se transformó en un hermoso ejemplo de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en medio de las heridas y los miedos más profundos. La mujer, que antes solo buscaba control y seguridad en sus bienes materiales, ahora encontraba en la sencillez del amor la verdadera libertad. Ella aprendió a confiar en su corazón y a aceptar que, en la vida, todos somos iguales en nuestra vulnerabilidad, y que el amor genuino nos enseña que no hay nada más poderoso que la honestidad y la entrega sincera. La historia de esa mujer poderosa y ese hombre humilde nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para sanar y para abrir nuestro corazón a las verdaderas riquezas de la vida, la confianza, la ternura y el amor sin condiciones. Porque en la vulnerabilidad reside nuestra mayor fuerza y en aceptar quienes somos, la clave para vivir plenamente. Si hoy te sientes atrapado en tus propios miedos o prejuicios, recuerda que la valentía está en dar ese primer paso, en confiar en que el amor y la verdad siempre encuentran su camino. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de abrir nuestro corazón y dejar que el amor transforme nuestra vida. Tú también puedes empezar hoy, soltando tus miedos y permitiendo que la autenticidad sea tu mayor aliada. Porque solo así, podrás descubrir que en la vulnerabilidad yace la verdadera fuerza y que, en el amor, siempre hay una oportunidad para renacer. Nunca olvides que la vida nos invita a ser valientes, a confiar en nosotros mismos y a aceptar que, en la sencillez y la sinceridad, encontramos la mayor de las riquezas, la felicidad auténtica.